Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Soy Yasmín y junto a mí está también el pastor Juan Cardona. Hoy tenemos un tema fascinante y profundamente espiritual que estamos seguros de que va a bendecir sus vidas. ¿De qué hablaremos hoy, Juan? Hoy vamos a hablar sobre la persona del Espíritu Santo, un tema que, aunque es fundamental en nuestra fe, a menudo es malentendido o descuidado. Como dice Martin Lloyd Jones en su libro Dios, el Espíritu Santo, él dice, la doctrina del Espíritu Santo es una de las más importantes, pero también una de las más descuidadas en la iglesia. Así que hoy vamos a explorar quién es el Espíritu Santo, su obra y por qué es tan vital para nuestra vida cristiana. Qué importante. ¿Y Mm. por qué crees que es tan crucial entender la persona del Espíritu Santo? Porque, como veremos, el Espíritu Santo no es solo una fuerza o una influencia, sino una persona divina, parte de la Trinidad. Y conocerlo nos ayuda a vivir una vida más en comunión con Dios. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Entonces empecemos por lo básico. ¿Quién es el Espíritu Santo? Ujú. ¿Es una persona o simplemente una fuerza? Excelente pregunta. El Espíritu Santo es sin duda una persona, aunque a veces se le describe con símbolos como el viento, el fuego o el agua. La Biblia claramente nos muestra que Él es una persona con voluntad, con emociones, con conocimiento. Por ejemplo, en Romanos 8:27 se nos dice que el Espíritu escudriña los corazones Sí. y tiene una intención. Además, en 1 Corintios 12:11, el apóstol Pablo nos dice que el Espíritu reparte los dones como Él quiere, lo que muestra que tiene también una voluntad propia. Wow, eso es increíble, pero ¿por qué crees que a veces pensamos en el Espíritu Santo como algo impersonal? Bueno, hay varias razones. Una de ellas es que su obra a veces parece misteriosa o invisible. Él produce frutos espirituales, nos da dones Ujú. y nos guía, pero no lo vemos físicamente. Además, el término espíritu en griego es neutro, lo que puede llevarnos a pensar en él como algo impersonal. Pero, como vemos en Juan 16, versos 7 y 8, Jesús usa el pronombre masculino él para referirse al Espíritu Santo, lo que confirma su personalidad. Sí, interesante. ¿Y cuál es la relación del Espíritu Santo con el Padre y con el Hijo? El Espíritu Santo está íntimamente relacionado con el Padre y el Hijo. De hecho, en Mateo 28:19, donde encontramos la gran comisión, Jesús nos manda a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto muestra que los tres son iguales en naturaleza y dignidad. Además, en 2 Corintios 13, el verso 14, Pablo menciona al Espíritu Santo junto al Padre y al Hijo en la bendición apostólica, lo que refuerza su lugar en la Trinidad. Qué profundo. ¿Y cuál es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas? Su obra principal es aplicar la salvación que Cristo ganó para nosotros. Él nos convence de pecado, nos guía a la verdad y nos santifica. Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Es el Espíritu quien nos da vida y nos sella como hijos de Dios. Además, en 1 Corintios 6:19, Pablo nos recuerda que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, Ujú. lo que significa que Él vive en nosotros y nos ayuda a vivir en santidad. Sí, claro, eso es algo que todos debemos recordar. Y entonces, ¿qué hay de los dones del Espíritu Santo? Los dones espirituales, son una parte importante de la obra del Espíritu. En primera a los Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo nos habla de la diversidad de dones, pero enfatiza que todos son dados por el mismo Espíritu según su voluntad. Esto nos recuerda que no debemos envidiar los dones de otros, sino, mejor,
usar los que Él nos ha dado para edificar la iglesia. Uy, sí, qué enseñanza tan poderosa. ¿Y cómo podemos evitar descuidar la doctrina del Espíritu Santo en nuestra vida diaria o cotidiana? Bueno, primero debemos de estudiar la palabra de Dios para entender quién es el Espíritu Santo y cómo obra. En segundo lugar, debemos orar pidiendo su guía y su poder en nuestras vidas. Y en tercer lugar, podríamos decir que también debemos, por supuesto, vivir conscientes de que Él está en nosotros, como Mm, dice 1 Corintios 6:19, y que podemos entristecerlo con nuestro pecado. sí. Como dice Martin Lloyd Jones, la baja vida espiritual de la iglesia se debe en gran parte al hecho de que muchos no se dan cuenta de la verdad sobre la persona y la obra del Espíritu Santo. Qué revelador ha sido este tiempo. Maravilloso. ¿Y qué mensaje final le darías a nuestros oyentes sobre el Espíritu Santo? Les diría que el Espíritu Santo no es solo una doctrina teológica, sino una persona real por medio del cual podemos tener una relación íntima con Dios. Si queremos vivir una vida llena del poder de Dios, debemos conocerlo, seguirlo y permitir que Él nos guíe en todo. Amén. Mm. Y a todos ustedes, queridos oyentes, les recordamos que si este mensaje les ha bendecido, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Palabra de Vida, donde compartimos más enseñanzas como esta. Y si les gustó este podcast, denle like y compártalo con sus amigos y familiares. Gracias por acompañarnos. Que el Espíritu Santo de Dios los guíe. Hasta Hasta la la próxima. próxima.